Nos sentimos altamente honrados de compartir nuestro programa de hoy con un distinguido invitado Amigo. y amigo, un hombre que realmente surge de la misma entraña del pueblo, que es un luchador persistente en la defensa de los derechos humanos, que ha levantado la bandera de la democracia participativa e inclusiva, y que toda su trayectoria política y su quehacer público y profesional lo ha dedicado a la defensa de los mejores intereses del país. Me refiero al doctor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, que es nuestro invitado de hoy, nuestro invitado predilecto y nuestro distinguido amigo. ¿Cómo se siente? Gracias, Soriano y Cárdenas. Yo sé que aquí me quieren mucho. No así una periodista, ¿cómo que se llama? Una tal Jessica Soriano de La Sexta, que después yo le dije a ella que tiene que hablar conmigo antes de estar diciendo cosas que no son. Mira, realmente hay un tema muy interesante y esta semana se ha puesto en el tapete. La situación que se ha creado con el recinto penitenciario de La Parra, a propósito de que ya se anunció que en las próximas semanas, próximamente ya, se va a trasladar desde La Victoria hacia La Parra una primera partida de alrededor de 4.000 reclusos que van a estar ahí. Han surgido algunas voces interesadas definitivamente en política, vinculado a grupos de oposición, que señalan que eso quieren cargar al gobierno y a la comisión, la oficina de apoyo a la reforma penitenciaria, de la responsabilidad del abandono en que quedó eso, señalando que eso estaba óptimo para comenzar a trabajar, a funcionar La Parra, y que el gobierno se descuidó y durante esos años y ahora tiene que invertir más en la reparación que lo que costó la construcción. Realmente queremos que nos edifique cuál es la situación de las cárceles La Parra. Definitivamente va a ser clausurada La Victoria y en qué condiciones ustedes la encontraron, y ese proceso que es muy interesante también que la gente sepa del traslado de los primeros reclusos. Mira, ciertamente en el 2019, cuando se inauguró La Parra, que se inauguró con decenas de eficiencias, y con múltiples problemas, incluso estructurales, y muchas cosas que no habían terminado, estaba bastante avanzada. Y se decía que en ese momento que en 268, 278 millones o 258, no recuerdo exactamente el monto, se terminaba. En el 2020, cuando entró la gestión de Luis Abinader, Luis Abinader le depositó ese dinero a la Procuraduría General de la República. Para concluir la Parra. Para resolver eso. La Procuraduría le devolvió el dinero al presidente, alegando de que eso estaba en una litis, en un proceso de instrucción, un proceso de investigación. Nosotros nunca entendimos eso, pero ciertamente eso duró 4 años, más de 4 años cerrado. Y en ese periodo, además de el robo que hubo ahí, de muchos robos, incluyendo varios vehículos que se llevaron y muchísimas cosas, eso se deterioró. Y no solamente eso, se deterioró también lo de San Juan. Entonces, ahora la inversión que está haciendo el gobierno sobrepasa un monto, una mayor cantidad. ¿Por qué? Porque además de ese deterioro, ese centro penitenciario se hizo para 8.500 personas privadas de libertad. Y obviamente tú no vas a tener 8.500 personas en un lugar con una sola puerta, porque no son 8.500 privados de libertad, son 2.500 que tienen que, como personal de apoyo al centro. Ya estamos ahí hablando de ¿cuánto? De 11.000. Y tú estamos hablando de que 19.000 o 18.000 personas van a visitar esas personas. Entonces tú no puedes tener una puerta. Claro que. Y además por un tema de seguridad. Entonces tuvo que habilitarse 2 puertas más. Pero además ese fue un plan supuestamente de humanización. Pero se supone que si era humanización, los presos tenían que estar con dignidad. Pero el baño, el inodoro, estaba junto con la cama, al lado de la cama. No sé. Y cada celda tiene 5 privados de libertad.
Es decir, que cuando tú estabas haciendo tus necesidades fisiológicas, estaban Todo el entorno ahí. todos los presos viéndote. Entonces, eso era horrible. Entonces, eso tuvo que modificarse. No había celda para personas con discapacidad. Entonces, hubo que habilitar celda para personas con discapacidad. Apenas habían 14 aulas. No podía 14 aulas para una población de una población de 14 aulas. Entonces, tuvo que habilitarse más aulas. Pero además, los pabellones estaban divididos por malla ciclónica. Imagínate que 8,000 privados de libertad quisieran juntarse de todos los cuadrantes y la malla ciclónica no tendría ni siquiera base fuerte para mantenerse. Entonces, que eso se podía ir al suelo fácilmente. Entonces, hubo que también resolver ese tema de la malla ciclónica. Y otro tema más, como el tema de que eso se hizo ahí en una laguna y que ahí llueve 19, 20 días al mes. Wow. Pero además, ese es un centro que está a 71 kilómetros de la capital. Eso violenta todas las normas internacionales de la prisión preventiva. Entonces ahí no se puede llevar preso preventivo. Entonces eso significa que la Victoria, que el objetivo es destruir eso, Sí. y que la vamos a destruir, pero vamos a tener que habilitar una parte de la Victoria ¿Cómo va a ser? para- Eso es anacrónico. para los presos preventivos. Aunque de 800, 700 personas, agarrar una de la parte que no se va a destruir y que fue de las anexos, porque recuerda que la Victoria se hizo para 800 privados de libertad. Con los anexos que se hizo llegó a 1,200, pero hoy tiene 5,000, pero llegó a tener 9,000. Entonces, de eso vamos a sacar 2,400 ahora en agosto, que se van a trasladar a Las Parras, luego que se mejoraron las condiciones para poder trasladar a esa persona. Lo que critican ese proceso, nada más tienen que ir a las 12,727 páginas, que es el expediente que la Procuraduría General de la República depositó en el tribunal con relación al tema de Las Parras. Ellos se quejan de que duró mucho tiempo el proceso. Eso es verdad. El proceso. Y eso Pero es había también responsabilidad. lo que pasa es que el Ministerio Público alega que tenía que investigar los contratos, Claro. porque habían contratos que no estaban muy esclarecidos. Y yo no puedo poner a funcionar o recibir una obra cuando hay muchas cosas oscuras ahí. Y eso, bueno, usted es abogado, en justicia eso no se procesa tan rápido. No, estoy hablando de 12,727 páginas. Qué maravilloso. Pero además ya hay una apertura a juicio. Es decir, si hay una apertura a juicio porque el juez, pero además ahí hay unas 62 personas involucradas, 42 personas y como 21 empresas. Y ya muchos de ellos pactaron con la fiscalía y devolvieron dinero. Entonces, no hay dudas. Es una misión de irregularidades, ¿verdad? De que ahí hubo irregularidades, no hay dudas. Entonces, lo que están hablando de eso, como una jovencita ahí, que ahora me enteré que también trabajaba en la Procuraduría de la República en ese proceso. Era vocero de Jean Alain. Entonces, pero debió de sentarse conmigo, porque si tú estás en un medio de comunicación, tú tienes que tener la responsabilidad de informar correctamente, no desinformar. Y para tú informar correctamente, primero tú tienes que ir a fuentes seguras y a datos. Entonces ya di una serie de datos que son incongruentes, contradictorios, y además yo no necesito hacerme el gracioso de nadie, porque yo no soy ni siquiera del PRM. Yo no necesito hacer gracioso. Y no hablo mentira. Todo lo que yo digo puedo comprobarse. Lo que ella dice sí no puede comprobarse. Ahora, realmente con los hechos hubo irregularidades en la construcción de todo eso, recursos, y eso lo va a determinar porque eso está en juicio, va a juicio, con la apertura a juicio dictada por el juez. Ahora, eso en relación con ese caso de La Parra, que el presidente entregó los recursos, que la Procuraduría General de la República lo devolvió, porque ese proceso
estaba el ITIS. Así es. Y entonces, a partir de ahora, hay que esperar que realmente el tribunal determine todas las irregularidades que se cometieron ahí en la construcción de esa obra. Que en definitiva todo este tiempo ha sido en perjuicio de los internos Así es. en las diferentes cárceles o recintos penitenciarios de la República Dominicana sobrepoblada. ¿Cuál es la situación de los recintos penitenciarios del país? Y su hacinamiento. Y el hacinamiento que Bueno, se yo encuentran los... puedo mostrarle algunas imágenes que ustedes puedan publicar de lo que existe. Nosotros tenemos 51 centros penitenciarios en el país. En todo el país, En todo el 51. país, incluyendo 6 que albergan mujeres y 12 que albergan niños, adolescentes, no niños, adolescentes. Y de eso, 19 están, 12 en Fortaleza del Ejército y 7 en manos de la Policía Nacional. Es decir, que que están bajo su seguridad esos internos. Y obviamente tenemos unos casi 700 cuarteles que son antesala de detención de los privados de libertad. Todo eso, nosotros, la Oficina Nacional para la Reforma Penitenciaria, tenemos que vigilarlo y chequearlo. Porque hemos dicho, y eso está comprobado, 38% de los delitos se cometen desde los centros penitenciarios y del sicariato estamos hablando de más del 60%. Entonces, eso es un tema de seguridad nacional y de seguridad pública. ¿Qué pasa en estos momentos? Eso, todo lo que el mundo sabe, la corrupción, mira lo que acaba de pasar ahora en Moca. Ahí hay corrupción, pero no solamente corrupción de los internos, sino de los que cuidan a los internos, de los agentes de la ley que también cometen actos que se coliden con los internos para cometer actos de corrupción. En La Victoria, en el 15 de Asua, en Baní, en Elías Piña, en lo diferente, en El Ceibo, en Higüey. Entonces, para poder resolver el tema penitenciario, primero se necesita la ley que crea el Ministerio de Justicia, porque le quita a la Procuraduría General de la República todo el tema penitenciario y crea un sistema penitenciario con 13 instituciones al margen de la Procuraduría, en la que ella estaría, pero bajo un viceministerio de Asuntos Penitenciarios y Correccionales, como también se crea un viceministerio de Derechos Humanos, que van a ayudar ahora a que la reforma penitenciaria sea real, duradera y que la reinserción social sea realmente efectiva. Para que eso suceda, la Cámara de Diputados debe de aprobar el Ministerio de Justicia porque ya la aprobó el Senado de la República y hay que recordar que la legislatura termina el 26 de julio. Es decir, que apenas tenemos 16 días para que el Congreso tiene tiempo para su aprobación, si se decide aprobarlo, ¿no? Porque si no aprueban el Ministerio de Justicia, ya se conoce una reforma que no ha tenido éxito, porque se paró en algún momento. A partir del 2014 esa reforma se le puso un freno y se ha empezado a deteriorar. Y para que haya una reforma real, entonces se necesita quitarle a la Procuraduría General de la República el tema penitenciario. Pero el Senado de la República aprobó. Ya lo aprobó. Sí, pero ahora está en la Cámara de Está Diputados. en la Cámara de Diputados. Yo- ¿Y cuál es El obstáculo. el obstáculo en la Cámara de Diputados? Porque se supone que el partido de gobierno tiene mayoría en ambas cámaras. Sí, Debiera, por una que es un- decisión política, aprobar eso. Y que esa es una promesa del presidente de la República. Bueno, la Cámara de Diputados, quizás tienen razón, alega que estaba en el Código Penal. Ya ayer terminaron con el informe del Código Penal. Ya el Código Penal se terminó. Yo espero entonces ahora que En estos días. en estos días que quedan, se concentren en el Ministerio de Justicia, porque primero, el Ministerio de Justicia es una necesidad a partir de la modificación de la Constitución del 2024,
pero que el Ministerio de Justicia nació con la República. Es decir, siempre hubo Ministerio de Justicia en la República Dominicana hasta que el triunvirato en el 1964 Lo eliminó. lo eliminó y le transfirió toda la función del Ministerio de Justicia a la Procuraduría General de la República. De hecho, el primer ministro de Justicia que nosotros tuvimos, así mismo se llamaban, que se llamaba Secretaría de Justicia e Institución Pública, fue Tomás Bobadilla Brioli. Un personaje de sombra en la historia dominicana. El tema es sumamente interesante, doctor, y me gustaría que profundizaran un poquito más sobre la situación que ustedes encontraron en La Parra, los planes que tienen y sobre todo lo que está haciendo la Oficina Nacional para la Reforma Penitenciaria. Pero vamos a una pausa y regresamos con nuestro invitado.